Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes, es 21 de julio. El día empieza con el histórico acuerdo de la Unión Europea para el plan de reconstrucción. Primero quiero recordar que este es un hito histórico. El Fondo de Recuperación es un hito histórico, es un nuevo instrumento que crea la Unión Europea y por tanto exige una nueva gobernanza. Cuando haya un incumplimiento flagrante de un país en la ejecución del Fondo de Recuperación, cualquier otro país podrá solicitar de forma motivada un debate político en el seno del Consejo Europeo. El presidente del Gobierno acaba de comparecer en Bruselas para valorar el reparto del fondo de ayuda para intentar salir de la crisis del COVID, un reparto por el que España va a recibir 140.000 millones de euros, más de la mitad en ayudas directas a fondo perdido. Vamos a ir a Bruselas para lo primero ver cómo queda ese acuerdo en lo que nos afecta, en lo que toca a nuestro país. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenos días. Hola, muy buenos días. Quizás lo más importante es que el presidente afirma que España obtiene con este acuerdo exactamente la misma cantidad que habría obtenido con el anterior, algo mejor y ahora recortado después de la negociación, pero el recorte no afecta a los recursos españoles para el fondo, son 140.000 millones, ha dicho el presidente, exactamente igual como habría tenido si el acuerdo hubiera sido más amplio. Como habéis escuchado, esto pasa por una condicionalidad. El presidente dice que eso no va a afectar a sus planes porque es consciente que con este acuerdo o sin él una reforma laboral tendría que negociarse con la Comisión Europea. Bueno, ¿cómo queda además, Griselda, definitivamente, más allá de lo que nos toca ese acuerdo, qué se ha quedado por el camino de esa propuesta con la que empezaron negociando el viernes en una de las cumbres más largas de la historia de la Unión? Desde el punto de vista de las subvenciones, que aquí es lo más importante para España y para Europa, porque hasta ahora las crisis se habían resuelto siempre con créditos y no con ayudas a fondo perdido. Ha habido una rebaja, pero eso no implica que no pueda ser una inversión muy grande. Corresponde aproximadamente a un 1% del PIB europeo y durará 3 años, el tiempo al que se acota este proyecto extraordinario, este fondo de recuperación finalmente pactado tras 5 largos días. Son muchos días para obtener el acuerdo, pero aquí todos coinciden en decir que la Unión ha logrado superar diferencias y que lo importante es en estos momentos demostrar que es capaz de negociar a fondo para cerrar acuerdos en temas de crisis tan serias e importantes como representa la crisis que ha dejado el COVID. Gracias, Griselda. Hasta luego más. Hasta ahora. Íñiguez, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Nos jugábamos mucho en esta cumbre, la oposición no se ha puesto precisamente al lado del gobierno, tampoco en este caso, y se lo ha recordado en las últimas horas. Para empezar, el líder del PP, que hablaba de que Sánchez ha ido a Bruselas sin credibilidad y sin reformas que presentar, dice Casado que además la reconstrucción para España no es solo por culpa, o no hay que hacerla solo por culpa de la crisis provocada por la pandemia. Unas malas políticas en los últimos 2 años, ya había un incumplimiento del déficit, ya había un incumplimiento de nuestras previsiones macroeconómicas, pero agravado muy gravemente, valga la redundancia, por la pandemia, por el COVID-19. En las últimas horas, al menos en este tema, volvimos a aquello de las 3 derechas, porque a la esperada hostilidad de Vox se unió también Ciudadanos pidiéndole a Sánchez que se modere y deje el populismo. Y los periódicos, que están actualizados, claro, en sus ediciones digitales, pero las de papel las cerraron con el acuerdo encarrilado, pero todavía no cerrado. En todo caso, Pablo, sí, con algunas lecturas ya interesantes. Sí, recordarás que ayer lo que inspiraba las portadas era la inquietud por la incapacidad de Europa para alcanzar este pacto. Hoy lo que reflejan es alivio, a pesar de que efectivamente estas portadas lo que reflejan son titulares previos a ese acuerdo. La Unión Europea acaricia un pacto histórico para superar la crisis del virus, titula El País. El acuerdo supondría el mayor paquete financiero en la historia de la Unión. ABC, Europa toma aire tras 4 días de angustia. Y El Mundo destaca una de las condiciones que están implícitas en este acuerdo al que han llegado esta madrugada los 27 líderes de la Unión. Las naciones del norte han arrancado del sur cheques compensatorios superiores. Es otra cesión, dice El Mundo, para cerrar este pacto que, a pesar de sus rebajas, tiene carácter histórico para el continente. La Vanguardia habla de las debilidades que ha mostrado la Unión Europea respecto a su liderazgo para llegar a este acuerdo. El liderazgo
liderazgo europeo se debilita, dice en su editorial. Dice que el eje franco-alemán ha demostrado que ya no parece suficiente para dirigir los destinos del proyecto comunitario. ¿Por qué? Porque países pequeños como Holanda han sido capaces de imponer sus vetos y condicionar las negociaciones de todo este acuerdo. Y el director de ABC habla de las bondades de la austeridad. En su editorial, en su columna, dice: alguien debería valorar con justicia esa virtud propia de aquel ser humano que tiende a la frugalidad y necesita cada vez menos a cambio de vivir más feliz y más libre. La austeridad no es mala por definición y tampoco por práctica, solo falta que no sea obligatoria. Bueno, ¿y qué encontramos en los digitales fundamentalmente de la prensa europea? Vaya. Pues un rápido vistazo a la prensa europea con las primeras reacciones. Le Monde en Francia habla de un acuerdo histórico y no solo por la duración excepcional de la cumbre. El mecanismo aprobado hoy, dice, es temporal, pero si funciona podría llegar para quedarse en el manejo de la Unión Europea. Una revolución, la deuda común como herramienta de solidaridad en un nuevo paso hacia una unión de las transferencias. El holandés Volkskrant habla de una cumbre maratoniana después de 4 días y noches de negociaciones difíciles llenas de reproches mutuos y casi fracasos. El primer ministro holandés Mark Rutte y sus colegas de la Unión acuerdan el paquete de recuperación. La lectura que hace la prensa alemana se resume con estas palabras de Die Welt: ira, rugido, juegos de poder y al final Merkel triunfa. El plan de miles de millones de Merkel y Macron fue recortado, pero la canciller deja la cumbre como la gran ganadora por la actitud intransigente de Rutte. La máquina de compromiso de Europa ha funcionado y ahora finalmente resumen: al hotel y a dormir un poco.